Buenas noches amigos de Medi. El día de hoy, disculpen la tardanza, no es nuestra costumbre fallar en este aspecto, pero hoy día vamos a tener nuestra charla de cirrosis con la doctora Cris Rodríguez, que es gastroenteróloga especialista en hígado, que es muy diferente a que la doctora haga hígado. La doctora es buenísima gente, linda persona y excelente amiga. Así que Cris Rodríguez, deleítanos por favor a todos nosotros con lo que es el hígado, cómo cuidarlo y cómo evitar la cirrosis, que todos nosotros a veces nos da miedo. Cuando escuchamos la palabra cirrosis ya decimos el fin del mundo. Ayúdanos a entender un poco más acerca de esta enfermedad. Gracias. Muy buenas noches, doctor Reboredo. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que nos escuchan. Después de solucionar todos estos problemas técnicos que ahora suelen pasar, vamos a empezar con la charla. El día de hoy vamos a hablar sobre la cirrosis hepática, sobre todo para entender por qué estos pacientes con esta enfermedad crónica tienen tantas complicaciones, qué es lo que debemos hacer para evitar llegar a la cirrosis y para evitar su progresión, y también retirar algunos mitos, porque muchas veces llegan las personas al consultorio muy tristes y desesperados, pensando que cirrosis hepática es igual que cáncer al hígado. Son cosas diferentes, pero sí hay que tener en cuenta que la cirrosis hepática nos puede y nos incrementa el riesgo de que un paciente sí presente cáncer o un tumor en el hígado. Vamos a empezar explicando esta imagen de la primera diapositiva en la que vemos la comparación de un hígado sano que presenta una superficie lisa, brillante, una textura suave, a diferencia de un hígado con cirrosis que tiene una superficie irregular, además que su consistencia es mucho más dura. ¿Por qué ocurre esto? Por toda una serie de cambios a lo largo de los años. Tenemos diferentes enfermedades que afectan al hígado. Y si es que estas enfermedades se vuelven crónicas, o sea, lo tenemos por mucho tiempo, van a provocar una muerte celular y una inflamación tal que van a llevar a este cambio en la estructura de nuestro hígado, lo cual le va a impedir cumplir las funciones las funciones que tiene que cumplir nuestro hígado. Vamos a recordar con esta diapositiva la exposición anterior para comprender por qué los pacientes con cirrosis hepáticas tienen ciertas complicaciones. El hígado cumple múltiples funciones. Entre las más importantes se encargan de la metabolización de los lípidos, de las grasas, la metabolización de los carbohidratos, que es el que se encarga de recibir todos los nutrientes que son absorbidos, como vemos en la imagen, en el intestino. Todos estos nutrientes pasan hacia el hígado y el hígado se encarga de transformarlos y de distribuir este alimento a todos nuestros órganos, para el cerebro, el corazón, el riñón. Pero como todo el día nosotros no estamos comiendo, una parte de los nutrientes que absorbe el hígado lo guarda como una reserva, para que cuando nuestro cerebro u otros órganos requieran alimentos, el hígado coja ese almacén y se los empiece a distribuir en los momentos en los que no estamos comiendo. También el hígado se encarga de la producción de bilis para la digestión de los alimentos, sobre todo los alimentos grasos. Se encarga del depósito de sustancias, como ya le había mencionado, del glucógeno, también de vitaminas, de minerales. Se encarga de la transformación de sustancias tóxicas. En el intestino tenemos a nuestra microbiota, lo que generalmente lo conocemos como flora intestinal. La flora intestinal o microbiota intestinal son bacterias que viven en un equilibrio con nuestro organismo. Sin estas bacterias nosotros no podríamos vivir bien. Por ejemplo, estas bacterias producen la vitamina K, que es un componente importante para la coagulación de la sangre. Pero así como nos dan cosas buenas, también van a producir ciertas toxinas como el amonio, que va a ser absorbido junto con los nutrientes en el intestino y este amonio va a pasar al hígado. El hígado recibe esa sustancia tóxica y lo transforma en urea. Una vez que este amonio haya sido transformado en urea, el hígado se lo pasa al riñón para que mediante la orina se elimine esta sustancia y no afecte al resto de nuestros órganos. También se encarga de la desintoxicación de otras sustancias, como por ejemplo medicamentos.
la síntesis de factores de la coagulación y de la síntesis de proteínas. Aquí quisiera hacer hincapié en una proteína importante porque si ustedes sufren del hígado o ya tienen cirrosis, probablemente van a escuchar mucho en la consulta externa hablar de la albúmina. La albúmina es una proteína que solo se produce en el hígado y una de sus tareas importantes es de mantener al líquido, al agua, dentro de las venas y arterias. Entonces, ¿qué es la cirrosis hepática? Es una enfermedad crónica, es una etapa avanzada o tardía de una fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Son cicatrices que se van a presentar en el hígado, que va a estar caracterizada esta enfermedad. Estas cicatrices lo que le van a provocar al hígado es una alteración de su estructura. Por eso que en lugar de ver un hígado liso y suave, vamos a ver un hígado duro y con superficie irregular. Y cuando ya está muy avanzada la enfermedad, incluso se reduce en su tamaño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas desarrollan cirrosis hepática? Cuando tenemos una enfermedad crónica, ¿qué enfermedades pueden afectar al hígado al llevarlos hasta el punto de la cirrosis hepática? Por ejemplo, una infección viral. Seguramente han escuchado sobre los virus de las hepatitis. Tenemos diferentes tipos de virus de hepatitis, pero sobre todo la hepatitis B y la hepatitis D, y que muchas veces la hepatitis B y la hepatitis C, y que muchas veces la hepatitis D se asocia a la hepatitis B, pueden provocar una enfermedad crónica en el hígado, que si no reciben tratamiento adecuado, nunca nos vamos a curar de esta enfermedad. Y van a provocar una gran destrucción de las células hepáticas e inflamación que pueden llevar al hígado a la cirrosis. El consumo exagerado de alcohol también nos puede llevar hasta la cirrosis, sobre todo si bebemos licor muy frecuentemente, si es que tomamos bebidas con alto contenido de alcohol, como por ejemplo el pisco, el vino, y muy frecuentemente y a lo largo de los años también podemos desarrollar cirrosis hepática. El hígado graso, bueno, estas siglas están en inglés. La enfermedad del hígado graso actualmente es una enfermedad muy importante en nuestro país y a nivel nacional porque se han incrementado los casos de obesidad, de prediabetes o intolerancia a la glucosa, la diabetes, que van a provocar un incremento de la grasa dentro de las células hepáticas. Y esta grasa dentro de las células hepáticas van a destruir las células y también van a provocar una inflamación llevando al hígado hasta la cirrosis. Hay enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que ocurre con estas enfermedades autoinmunes? Seguramente han escuchado de los glóbulos blancos, que son las células de defensa que tenemos en nuestra sangre. Cuando ingresa una bacteria o un virus a nuestro organismo, estos glóbulos blancos van y tratan de destruir a las bacterias y virus, pero también producen anticuerpos. Los anticuerpos son como balitas que disparan estas células contra las bacterias y los virus hasta destruirlos y así evitar que nuestro organismo se infecte. Pero muchas veces nuestro sistema inmune se confunde y ve a las células del hígado como si fuesen bacterias o virus, como si fuesen cuerpos extraños. Entonces nuestras propias defensas comienzan a atacar al hígado. Y si es que nosotros no diagnosticamos a tiempo estas enfermedades o no les damos tratamiento de forma temprana, con el paso de los años van a destruir al hígado hasta llevarlo a la cirrosis hepática. Y también otras enfermedades menos frecuentes como las enfermedades metabólicas, cuando hay un incremento en la retención de hierro y de cobre a nivel del hígado. ¿Qué es lo que van a hacer todas estas enfermedades a nuestro hígado? Lo que van a provocar es una muerte de las células del hígado, pero el hígado es un órgano muy noble, que si bien sus células mueren por estas enfermedades, él se regenera, tiene el poder de regenerarse. Entonces una célula muere, esta repone con otra célula. Pero si es que estas enfermedades nos atacan y no le damos tratamiento por 10 años, por 15 años, por 20 años, y sobre todo cuando ya tenemos más de 50 años, en la que la velocidad de regeneración de nuestro hígado comienza a disminuir, van a morir más células de las que se van a regenerar. Y como nuestro hígado no se puede quedar con huecos, esos espacios van a comenzar a ser ocupados por cicatrices. A estas cicatrices nosotros los médicos los llamamos fibrosis.
Y cuando estas cicatrices o fibrosis invaden a todo el hígado, a eso es a lo que llamamos cirrosis hepática. Ahora, cuando nuestro hígado ya está afectado estructuralmente, ya no va a poder cumplir todas las funciones que les he mencionado. Entonces, el paciente va a comenzar a presentar algunos síntomas y algunos signos. ¿Qué complicaciones se van a presentar en los pacientes que tienen una cirrosis hepática? Sobre todo, una hemorragia, porque pueden aparecer varices en el esófago, en el estómago, la citis, que es el acúmulo de agua en el abdomen. Entonces, de pronto la persona dice, ¿por qué me crece mi barriguita? Cada vez crece. Cada vez tengo que usar una talla más grande de pantalón, pero mis piernas siguen delgadas, pero mi abdomen sigue creciendo. Incluso ese líquido que se acumula en el abdomen se puede infectar y a eso nosotros lo llamamos peritonitis bacteriana espontánea, que tiene una alta mortalidad en los pacientes con cirrosis y es que no se diagnostican a tiempo y no se tratan. También la encefalopatía hepática, en la que las toxinas pasan al cerebro y el paciente comienza a presentarse confuso, con mucho sueño. Y también otra complicación importante, el carcinoma hepatocelular. Ahora vamos a empezar a hablar y explicar cada una de estas complicaciones de la cirrosis hepática. El sangrado varicial. Como ya lo había mencionado, toda la sangre que viene del intestino tiene que pasar a través del hígado, para que el hígado se encargue de coger los nutrientes, se encargue de desintoxicar las sustancias tóxicas y luego una vez que el hígado haya limpiado esta sangre pasa hacia el corazón para que se distribuya hacia todo el cuerpo. Pero si tenemos un hígado duro, toda la sangre que viene del intestino y que también va del vaso hacia el hígado no va a poder pasar, se va a encontrar con una gran resistencia. Entonces van a comenzar a abrirse venitas que cuando éramos fetitos comunicaban esta vena del hígado hacia el esófago y también hacia el estómago. Pero una vez que nacemos, esas venitas ¡pum!, se aplanan, no desaparecen, pero dejan de funcionar en gran medida. Entonces, como acá tenemos mucha sangre que quiere atravesar a través del hígado, pero no puede porque el hígado está muy duro, estas venitas comienzan a abrirse. Imagínense, son venas que no han trabajado mucho y ahora tienen que trabajar y con gran cantidad de sangre. Entonces, estas venas van a comenzar a dilatarse. Cuando se dilatan, van a aparecer las varices. Seguramente caminando por la calle han visto algunas personas, sobre todo obesas, que en las piernas tienen varices, se notan sus venas azuladas y que tienen una presentación tortuosa. De igual forma, como así esas personas tienen varices en las piernas, en los pacientes con cirrosis aparecen esas varices, pero en el esófago, también pueden presentarse en el estómago e incluso en el recto. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra de los médicos? Es evitar que la cirrosis progrese, evitar que realmente que el paciente llegue hacia la cirrosis, identificar de forma oportuna todas estas enfermedades para evitar que el paciente se complique. Pero si es que ya tenemos un paciente con cirrosis, tenemos que evitar que esta enfermedad progrese rápidamente, sino tenemos que evitar que vaya más lentamente. Y sobre todo, hacerles un chequeo exhaustivo para vigilar, para ver si es que comienzan a aparecer o no estas varices esofágicas. Entonces ya al paciente se le explicará que se le tiene que hacer un control endoscópico o mediante endoscopia digestiva alta cada año, cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de qué tan avanzada esté su enfermedad, para evitar que estos pacientes con cirrosis presenten este tipo de sangrados. La ascitis, que como ya lo había mencionado, que es una acumulación de agua en el abdomen. Vamos a recordar con esta imagen que los nutrientes y también pasan a través del hígado y que el hígado se encarga de transformarlo en sustancias nutritivas y que también en proteínas, como por ejemplo la albúmina. Esta proteína que les había mencionado se encargaba de mantener el agua dentro de las venas y arterias. Pero como el hígado está enfermito, no va a producir la misma cantidad de albúmina que habitualmente lo hace. Entonces la cantidad de albúmina va a disminuir en la sangre.
Entonces, como va a disminuir la albúmina en la sangre, el líquido de la sangre va a comenzar a salir a través de las venas y comienza a acumularse en el abdomen. A eso es lo que nosotros llamamos ascitis. ¿Es peligroso tener ascitis? Sí, porque este líquido en el abdomen puede infectarse. Y esa es una complicación severa en nuestros pacientes con cirrosis. Entonces también cuando vengan a la consulta tenemos que ir vigilando cuánto de albúmina tiene, les vamos a hacer ecografías, si aparece o no aparece el líquido, si es que aparece y es notorio, entonces ya tenemos que tomar medidas en la consulta externa para tratar esa ascitis. Se les reducirá la sal a los pacientes, se les indicará diuréticos, que son medicamentos que les ayudan a incrementar el volumen de orina, para que de esa forma podamos disminuir esta ascitis y disminuir el riesgo de que se infecte. La encefalopatía hepática. Como el hígado va a estar enfermo, no va a trabajar adecuadamente debido a que su estructura está alterada, muchas de esas sustancias tóxicas que vinieron del intestino van a pasar. No, el hígado no se va a dar abasto para desintoxicar toda esa sangre. Entonces, todas esas toxinas, toda esa basurita, entre comillas, va a llegar al cerebro. Y al llegar al cerebro, va a provocar una inflamación en las neuronas. Y cuando nuestras neuronas se inflamen, al principio el paciente, ¿qué es lo que vamos a observar en el paciente cuando ya empiezan a desarrollar esta complicación? Que en el día están con sueño y en la noche se quejan que no pueden dormir. Comienzan a cambiar su ritmo circadiano del sueño. En el día duermen y en la noche están despiertos o presentan cambios de humor, se muestran más enojados, más belicosos. Y si es que no lo identificamos a tiempo, esta encefalopatía puede seguir progresando e incluso puede llegar hasta el coma en un paciente con cirrosis. Entonces, en la consulta externa lo vamos evaluando, evaluando si es que comienzan a presentar estos signos de encefalopatía hepática. Y otra complicación, una de las más severas, es el carcinoma hepatocelular, que es un tumor o cáncer hepático, que como la estructura del hígado ya está alterado, no es un hígado bonito, no es un hígado liso, sino sus células están alteradas, el medio alrededor de las células están alteradas, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. ¿En cualquier momento un paciente con cirrosis puede desarrollar cáncer? Sí. Es por eso que a todos los pacientes con cirrosis, obligatoriamente, cada 6 meses les tenemos que hacer una ecografía de control. Porque si nosotros encontramos este cáncer en una etapa inicial pequeña, de preferencia menores de 3 centímetros, puede ser curado este cáncer. Pero si no le hacemos un control estricto con la ecografía o el paciente no va a sus controles, se nos puede pasar y ya identificamos un tumor grande de 7, 8, 9 centímetros en la que ya no va a haber probablemente alguna cura definitiva, ¿no? Tal vez tan solo podamos controlarlo, pero ya no curarlo. Entonces, esas son las complicaciones que vamos a tener con nuestros pacientes con cirrosis hepática. Sí debemos, doctora Cris. Ya. Ay, sino que quería pasar ya a la eco. Bueno, esas son las complicaciones que tenemos con la cirrosis hepática. Pero hay que entender que la mejor medicina es la medicina preventiva. Siempre tenemos que tratar de evitar que el paciente llegue hasta este estado tan complicado como es la cirrosis hepática. Entonces, tenemos que ir identificando los factores de riesgo de cada una de las enfermedades que provocan cáncer. Por ejemplo, hepatitis virales. ¿Cómo nos infectamos? Como ya lo habíamos dicho en la charla anterior de las hepatitis virales. Por transmisión sexual, por transfusión de sangre, por tatuajes, uso de drogas endovenosas o incluso aspirativas. El virus de la hepatitis C se descubrió en 1989, pero recién en los bancos de sangre comenzó a descartarse a partir del año 92, 93. En nuestro país incluso recién a nivel nacional se hacía este descarte a partir del año 95.
Entonces, por prevención, si todas las personas que han recibido sangre antes de 1995, se recomienda a todos hacerle en algún momento un descarte de infección por virus de la hepatitis C, a todos. Porque ahora tenemos tratamiento que tiene una efectividad cercana al 99% de curar el virus de la hepatitis C y de esa forma evitar llegar a la cirrosis hepática. Perfecto, doctora Cris. Ese dato no lo sabía, de verdad que Sí. es una cosa muy, muy curiosa No, importante, definitivamente. sí, lo de la hepatitis C ha sido pero grandioso, ¿no? Ha sido una de las enfermedades en las que la cura, prácticamente la cura se ha descubierto en 20 años y a veces en la mayoría de las enfermedades eso no pasa. Descubierto en el 89, comenzó a estudiarse, se comenzó a usar medicamentos como el PEG interferón, que se empleaban con inyectables, pero que ahora con vía oral, con una sola pastilla por 12 semanas, pueden quedar curados. Y ahora, si es que tenemos tatuajes, a pesar que muchas personas dicen, no, yo me hago mis tatuajes, pero yo llevo mi aguja, pero generalmente cambian la aguja, pero usan el mismo aparato con los inyectores, que inyectan y aspiran, y de esa forma realmente se pueden infectar de igual forma con el virus de la hepatitis C. Perfecto. Doctora Cris, entonces empezamos, ¿le parece ya nuestra sección de preguntas y respuestas? Por supuesto. Correcto. Estimados amigos de Medi, gracias por su paciencia. De verdad que la explicación de la doctora ha sido muy didáctica. A mí de verdad que me agarró con un dato nuevo, esto de las transfusiones de sangre. Sí, yo sabía de que antes pues obviamente no se detectaba algunos virus, pero no me había imaginado la implicancia de este detalle. Y debe haber todavía muchas personas que han recibido transfusiones antes de esa fecha. Sí, es importante este detalle. Me parece muy buen dato. Así que empezamos con nuestros amigos que nos hacen algunas preguntas. Me dicen por acá, doctora, los ejercicios, creo que saben cuál es el tema favorito de la doctora Cris. ¿Los ejercicios ayudan a combatir la cirrosis? Ya. Muy bien. Un punto muy importante es el que han mencionado, una excelente pregunta. Voy a explicar un poquito para comprender el por qué por qué son importantes los ejercicios. La cirrosis en sí provocan, es conocido como que ocurre un consumo excesivo de energía. Un paciente con cirrosis constantemente necesita y requiere consumir energía. Pero un paciente con cirrosis, por ejemplo, si no come frecuentemente, como su hígado no puede retener, no puede almacenar el glucógeno, que es la energía de reserva para distribuirlo a todo el cerebro, no puede cumplir esa función. La cirrosis de por sí hace que el cuerpo coja el músculo de nuestro organismo, de nuestros brazos, de nuestras piernas, y los transforme en glucosa, para que ese nutriente glucosa nunca le falte al cerebro, nunca le falte al corazón y nunca le falte a los riñones. Entonces, la cirrosis puede llevarnos a una disminución de la masa muscular, o una disminución de la fuerza y de la función muscular. A eso lo llamamos sarcopenia. Entonces, para evitar que nuestros pacientes con cirrosis queden desnutridos, los pacientes con cirrosis tienen que hacer ejercicios, sí o sí. Muchas veces existe el tabú que si mi paciente con cirrosis tiene varices esofágicas, por ejemplo, no puede ir al gimnasio porque si levanta una pesa, ese incremento de fuerza le va a reventar las varices. Eso es un mito, eso es algo falso. Nuestros pacientes con cirrosis tienen que hacer ejercicios y sobre todo combinar, como ya lo habíamos hablado antes, ejercicios aeróbicos y ejercicios también anaeróbicos en los que impliquen fuerza para estimular el crecimiento muscular. Porque la enfermedad de por sí va a comenzar a disminuir nuestra masa muscular y cuanto menos masa muscular tenga un paciente con cirrosis, va a presentar mayor riesgo de desarrollar todas estas complicaciones que he mencionado. Pero junto con los ejercicios es importante la nutrición. Como el hígado no puede retener por mucho, no puede almacenar esa energía,
Entonces, un paciente con cirrosis tiene que estar comiendo frecuentemente. Realmente el paciente con cirrosis tiene que comer 6 veces al día. 3 comidas importantes como el desayuno, el almuerzo y la cena. Y un refrigerio a media mañana, a media tarde y el más importante, justo antes de dormir. Porque si el paciente duerme durante 8 horas, son 8 horas que no va a comer y que no va a tener energía almacenada del hígado para distribuir a todo el cuerpo, porque así dormimos, el corazón, el cerebro, los riñones siguen trabajando. Entonces, durante la noche comienza a consumir mucho músculo. Entonces, antes de dormir, tienen que comer, tomar sobre algún suplemento nutricional, proteico, que también tenga carbohidratos, para que durante la noche no exista consumo de nuestros músculos. Entonces, nutrición y ejercicios tienen que ir de la mano en los pacientes con cirrosis. Perfecto. De verdad que ha sido una explicación muy buena, muy potente, de verdad. Por acá me preguntan, creo que ya varios se preocuparon, quieren saber si está bien o está mal su hígado. ¿Qué chequeos, qué pruebas tengo que hacerme? Yo recuerdo que en mis tiempos antiguos, la clásica frase era, me amarga la boca, doctor. Vengo al gastroenterólogo porque me amarga la boca, debo estar con el hígado malo. ¿Eso es correcto? ¿O cómo lo puedo comprobar si mi hígado está bien o mi hígado está mal? Ok. Ay, lamentablemente no, no hay bueno. Cuando ya la enfermedad está muy, pero muy avanzada, sí podemos ver en los pacientes algunos signos y síntomas. Pero eso de que la boca está amarga, tengo manchas en la piel, no es por el hígado. Si tienen manchas, probablemente es porque no usan bloqueador y el sol les está lastimando la piel. Pero cuando presentamos síntomas de que el hígado está enfermo, ya muy avanzado, por ejemplo, son las telangiectasias, que son como unas arañitas que tienen un puntito rojo con unas patitas rojas en el pecho, las glándulas parótidas les crecen a los pacientes, se les pone rojito las manitos, pero a ese paciente que llega con esas características al hospital lo vemos y de frente decimos tiene cirrosis. La idea es no encontrarlos en esa situación. El hígado es tan noble que cuando está enfermo, como no tiene nervios, no duele y está calladito y sufre en silencio, no nos da ningún síntoma. Entonces, como la medicina preventiva es lo mejor y tenemos que hacernos un chequeo anual, en ese chequeo anual debe implicar pruebas de función hepática, lo que nosotros lo llamamos perfil hepático, para ver cómo están las transaminasas, cómo está el nivel de albúmina, esta proteína que tanto les he mencionado, cómo está la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, y asociado a una ecografía. Pero, por ejemplo, la ecografía también es muy importante para esta gran epidemia que tenemos de obesidad, de hígado graso y de diabetes, que en la ecografía podemos hacer el diagnóstico de hígado graso. Es correcto. Y también de cirrosis. Y una pregunta, en todo caso, ¿cada cuánto deberíamos hacerlo? ¿Cada cuánto deberíamos ver nuestro hígado? Eso va a variar dependiendo de los factores de riesgo que tengamos, pero debería implicar una vez al año, ¿no? Porque muchas enfermedades a veces les piden las transaminasas por cualquier otra patología y de pronto le encontraron altas y me lo refieren por consulta externa. Entonces yo veo por qué el hígado está inflamado y allí comenzamos a investigar. Lo ideal es al menos una vez al año. Ok, perfecto, nos parece muy bien. Por acá me preguntan, aunque es 2 o 3 preguntas, justamente algo en parte de lo que usted dice. ¿Cómo puedo prevenir el hígado graso? ¿Cómo me curo del hígado graso? Muy bien. Es normal encontrar cierta cantidad de grasita en el hígado, hasta un 5% de grasa en el hígado es normal. Cuando ya nos pasamos de este porcentaje o de carga grasa en el hígado, a eso llamamos el hígado graso. Y generalmente ahorita se está haciendo el diagnóstico mediante la ecografía, porque el radiólogo le pone el ecógrafo y ¡bum!, ve un hígado que brilla, es porque está lleno de grasa. Entonces, ¿cómo nos vamos a curar de este hígado graso? ¿Existe actualmente algún medicamento específico para el hígado graso? No hay. Actualmente no hay ningún medicamento específico que te cure el hígado graso. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos con un poquito de sobrepeso o cuando estamos obesos? Tratamos de perder peso. Entonces, lo que sí ha demostrado científicamente que mejora y que cura el hígado graso es tratar o perder peso.
perder peso. Entonces, si tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, tenemos que empezar a trabajar en eso. Doctora, ¿hay alguna pastilla, medicamento efectivo para perder peso? No hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Combinar dos cosas. Una dieta saludable y balanceada y ejercicio físico. La dieta para no seguir ganando peso, mantenernos. Y los ejercicios para disminuir lo que ya tenemos. Conforme vamos perdiendo peso, así como va a ir desapareciendo la papada, los rollitos, conforme va desapareciendo esa grasa, la grasa de su hígado también va a ir limpiándose, digamos, entre comillas. Pero también hay otro hecho, ¿no? Hay personas delgadas que también tienen hígado graso. Entonces a ellas no les vamos a mandar perder mayor peso, pero sí les tenemos que dar consejería sobre dieta saludable y ejercicio. Así estemos delgados, así como nuestro cuerpo necesita bañarse, necesita comer, también necesita hacer ejercicio. Entonces seamos delgados, tengamos sobrepeso, tenemos que hacer ejercicio, pero claro, con objetivos diferentes. Y a estas personas delgadas ya tenemos que ver qué es lo que le está provocando este hígado graso, porque a veces hay alteraciones genéticas en los que, así sean delgados, tienden a desarrollar hígado graso. Ok, perfecto. Cuando veo acá la pantalla compartida, la doctora toda atlética, todo como dice, promocionando con el ejemplo acerca de ejercicios y vida, estilo saludable, y me veo yo diciendo pues que no es la papada, es la corbata. No, sí, definitivamente es difícil, pero sí es importante mantener un estilo de vida muy saludable. A propósito, voy a hacer un cherry. Este sábado también tenemos una charla académica y la próxima semana tenemos todo lo que es miércoles y sábado, vamos a tener todo lo que es obesidad y nutrición. Tenemos el endocrinólogo que nos va a hablar todo lo que es la parte de obesidad, enfoque y cuidados que debemos tener, y el sábado vamos con nuestra nutricionista que nos va a ayudar bastante con algunos tips y pautas de dietas saludables, que siempre es importante. Seguimos con las preguntas, mi estimada doctora Cris. Adelante. Me preguntan acá si el hígado duele, ya dijo usted que no. Me preguntan si se puede complicar la cirrosis con los riñones. Sí, y esa es una complicación que vemos frecuentemente, sobre todo cuando nuestro paciente ya está desarrollando ascitis. Cuando ya comienza a acumularse el agua en el abdomen, nosotros tenemos que empezar a dar tratamiento con diuréticos, y muchas veces estos diuréticos pueden afectar la función renal. Ahora, si es que tenemos un paciente con ascitis, pero además esa ascitis se ha infectado, esa infección, esa peritonitis bacteriana espontánea es la causa más frecuente del síndrome hepatorrenal, que es también una complicación y muy severa de la cirrosis hepática, ¿no? Nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda que es de mal pronóstico para nuestros pacientes. Correcto. El cuerpo humano no es que se daña por partes. El cuerpo humano es una maquinaria tan hermosa que como un engranaje, ¿no? Así es, ¿no? Y eso es importante cuidar. Por eso no solamente, no es que simplemente yo me cuido mi hígado y con tal hierbita. No, no. Tienes que llevar una dieta y un estilo de vida saludable. Saludos también para todos los que nos están viendo en Lima y en provincias. Por acá vemos gente de La Libertad, Pacasmayo. Un abrazo para todos ellos. Continuamos con las preguntas. Me dicen por acá, aparte de la dieta y los ejercicios, ¿alguna medicina que el paciente con cirrosis puede tomar para ayudar, que no debemos olvidar? Claro. Los medicamentos que se les va a administrar a los pacientes con cirrosis van a depender de qué tipo de complicación tenga. O sea, lamentablemente ahorita no tenemos algún medicamento que desaparezca o que disminuyan esas cicatrices en el hígado. Se está trabajando en ello, pero aún no se tiene. Entonces, alguna medicación que digamos que cure la cirrosis, todavía no hay.
Pero sí, aparte de la dieta y los ejercicios, dependiendo de la causa de la cirrosis y dependiendo de las complicaciones que tengan, vamos a administrar. Por ejemplo, si su cirrosis se debe a hepatitis B o hepatitis C, les daremos el tratamiento antiviral contra estos virus. Si es que se debe a una hepatitis autoinmune, probablemente si es que está activa tenemos que administrarle corticoides para disminuir esa inflamación autoinmune que está ocurriendo. Si es que está con colestasis, hay que administrarle ácido ursodeoxicólico para disminuir la concentración de sales biliares y evitar el daño en el hígado. Si es que ya nuestro paciente tiene varices esofágicas y han sangrado o no han sangrado, tenemos que asociarlo al propanolol, por ejemplo, que es un medicamento que va a disminuir la fuerza con la que va la sangre por esas venas para así disminuir el riesgo de sangrado. Si es que ya tiene ascitis, hay que indicarle que tiene que disminuir la cantidad de sal en la dieta al día y asociarlo a diuréticos. Si tiene encefalopatía hepática, probablemente le tenga que dar lactulosa. La lactulosa es un laxante y el paciente con cirrosis que está con encefalopatía y les dan lactulosa, no hay una dosis específica, es importante saber eso. La idea es que el paciente con cirrosis y que presenta encefalopatía hepática realice de 2 a 3 deposiciones todos los días, porque con las deposiciones se están eliminando también bacterias, esa flora, esa microbiota intestinal. Entonces, al disminuir la cantidad de bacterias en el intestino, se va a disminuir la producción de estas sustancias tóxicas que pasan al hígado y luego al cerebro. Entonces, de esa forma prevenimos la encefalopatía hepática. O sea, va a depender de qué complicación para administrarles medicamentos a los pacientes. De verdad, Cris, tienes una metodología para explicar las cosas que de verdad me encantan. Y yo creo que nuestros pacientes y todas las personas que nos están viendo en Medi también la disfrutan porque tienes una forma muy sencilla de explicar las cosas. Aunque ahora te la pido un poco más complicada. Vamos, primero, me están preguntando por varias medicinas, se las voy a dejar en un ratito para responder. Por acá me preguntan, ¿qué hay de cierto en tomar café para desinflamar el hígado? Es muy cierto. Es muy cierto, soy pro café, no mentira, sí. Ya lo había mencionado en la exposición anterior, sí se recomienda tomar entre 3 o más o 4 tazas de café al día y actúa como un antiinflamatorio hepático. Y también se ha demostrado que 4 tazas de café al día disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelular, de tumores en el hígado. Claro que no evita, pero disminuye el riesgo. Pero igual el paciente tiene que hacerse su ecografía cada 6 meses. Pero eso sí, café sin azúcar, porque si ya le agregan el azúcar, ya están disminuyendo su factor protector incluso contra el hígado graso. Ups, pequeño detalle. No, y el café se disfruta sin azúcar. Sí, y también hay café y café, ¿no? Hay cafés que son cascarita de café que también no creo que ayuden mucho, ¿no? Pero sí, pero en estos estudios de investigación que se hicieron, la verdad es que no especificaron si fue café instantáneo, si fue café pasado. Así que todos los cafés, bienvenidos. Y también se hizo estudios con manzanilla, que también ayudan. Manzanilla, no otras hierbas, porque hay que recordar el daño hepático agudo por hierbas, que si bien son naturales, no nos pueden hacer bien, pero sí nos pueden hacer mal. Hay que tener cuidado, chicos, no se vayan a comer, por ejemplo, media hectárea de manzanilla de golpe, tampoco esto es bueno. Continuamos, por acá me preguntan algunas medicinas, vamos ahorita a mencionarlo. He visto creo que silimarina. Sí, me preguntan eso justamente, pero creo que es un médico o alguien que me lo pone con una lágrima en el ojo. ¿Qué hago para aquella persona que me exige que le den silimarina? La silimarina actúa como un antioxidante y se ha estado empleando en el hígado graso, se han hecho diversas estudios de series, tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio en el hígado, pero al hacer estos estudios grandes no ha demostrado que sea efectivo. Entonces, y el otro problema es que tiene un costo alto. Entonces, siempre los médicos ponemos en la balanza costo-beneficio. ¿Demostró la ciencia que ayuda realmente? No, y es caro. Entonces, ¿tiene sentido administrarlo? No tiene sentido. Y a veces, poco a poco, hay que ir educando a los pacientes, porque siempre que van al médico, y esto más lo sufren los pediatras,
siempre quieren medicamentos. Sí, es tradicional y nuestros amigos pediatras son los médicos que más abnegadamente luchan por ver que el paciente, si puede sanarse sin necesidad de un medicamento o solamente con algunas pautas no farmacológicas, lo indican con toda la sinceridad y corrección del mundo. Pero a veces nos cuesta trabajo aceptar eso, que no haya una pastillita mágica que me solucione mis problemas, ¿no? Por acá me preguntan Libolín, por acá me preguntan lactulosas, bueno, ya se lo hemos respondido, si sirve o no sirve. Yo le agrego, ¿y sirve el Epavionta? Vamos a usarlo con nombre comercial. Todos los protectores, no. Epamax, Epavionta, todos los EPAs. Son vitaminas. Sí, también revisé que era el Libolín, el Epavionta. Son vitaminas, pero que no han demostrado que disminuyan la inflamación ni disminuyan las cicatrices o fibrosis en el hígado. No, sí, no se quiere, a no ser que nuestro paciente tenga algún grado de déficit. Nuestros pacientes con cirrosis muchas veces pueden tener disminuida la vitamina B12, pueden tener disminuido el zinc. Entonces nosotros en la consulta tenemos que solicitarle esos exámenes, ¿no? Su complejo B, su vitamina B1 y zinc, solicitar cómo están esos valores. Si es que están disminuidos, hay que administrárselos. Pero si no están disminuidos, no tiene ningún sentido indicarles esa medicación. Yo les fastidiaba, sobre todo a mis alumnos, a los residentes, es que estos nombres de Pavionta, bueno, no vamos a usar el nombre comercial, estos nombres de medicamentos que comienzan con EPA, que casi todos contienen algún tipo de vitamina B, del complejo B, sobre todo vitamina B12, se les puso esos nombres porque la fuente más antigua, común de vitamina B12 era el hígado de bacalao, ¿no? O sea, los alimentos de origen animal. Entonces, como decían, de hígado, qué bonito, ¿qué nombre le ponemos? Hígado, vitamina B12, hígado, EPA. Y ahí salieron todos los EPAs. Pero no es porque protejan el hígado como tal, porque tengo gente que se manda a tomar su cerveza, su pisco, y creen que por tomar esos protectores, entre comillas, hepáticos, ya están protegidos, cuando en realidad lo único que están haciendo es destruir su hígado con el tóxico. Uh-huh. Me preguntan por acá si hay alguna fruta que no puedan comer los pacientes cirróticos. En realidad no hay ninguna fruta que esté prohibida en nuestros pacientes con cirrosis que coman, pero si la causa de su cirrosis fue el hígado graso y que generalmente está asociado a diabetes, entonces sí, con el endocrinólogo tenemos que trabajar, porque como hay frutas que contienen demasiada fructuosa, les puede alterar los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, no mejoran de su diabetes, su hígado graso empeora y por ende la cirrosis progresa. Entonces, lo que generalmente les quitan son algunas frutas como la uva, el mango, el plátano, por su contenido de dulce. En los pacientes que tienen cirrosis y además diabetes, ¿no? Ok, perfecto. Ya, ahorita ya vamos a cerrar porque ya nos vamos a pasar de la hora. Pero estamos dando un poquito más de tiempo porque hemos empezado algo tarde hoy día por algunos problemas técnicos. A las personas que han llegado tarde, no se olviden que esta charla queda grabada. Compártanla con sus amigos, vecinos y todos los familiares y conocidos que tengan en Perú y a nivel mundial, que de verdad que son muy buenas y provechosas para todos ustedes. También agradecemos de antemano a nuestros amigos de Rotary Club Lima Nueva Era, que día a día, todos los miércoles y sábados, nos apoyan con nuestras charlas de Telesalud para su salud. Ahora, cabe hacer una pregunta. Dicen si la endoscopía permite detectar cirrosis, o sea, si por una endoscopía le pudieron... Sí, es lo que justo estaba viendo. Ya. Con la endoscopía vamos a evaluar nosotros la parte interna del tubo digestivo alto, el esófago, el estómago y la parte inicial del intestino delgado. Por la endoscopía no vamos a poder ver el hígado porque el hígado está fuera, está dentro de la cavidad abdominal, pero fuera del tubo digestivo. Entonces con la endoscopía no vamos a poder detectar la cirrosis de por sí, pero sí podemos detectar algunas complicaciones de la cirrosis hepática, como por ejemplo las varices esofágicas, que son esas venas dilatadas, azuladas y tortuosas
que podemos verlo en el esófago. A veces un paciente viene con síntomas de gastritis, ya tiene más de 40 años, de repente algún antecedente familiar, hay que hacerle endoscopía. Se le da la orden, ingresamos y, sorpresa, vemos varices esofágicas. Entonces, hacemos ese diagnóstico, ese diagnóstico de varices esofágicas y comenzamos a buscar la causa. Y la causa más frecuente de esto es la cirrosis hepática. Entonces le piden exámenes en sangre para ver cómo está trabajando el hígado y una ecografía para ver la forma, el tamaño, la superficie del hígado y para confirmar o descartar la cirrosis hepática. Perfecto. Antes de terminar, por acá me hicieron una pregunta. ¿Existen estadios de la cirrosis? O ya si me dicen cirrosis es el único estadio. Sí, existen estadios. Nosotros usamos una clasificación llamada Child-Pugh, debido a dos doctores ya de 1900, en los que tomaron ciertos parámetros para evaluar qué tan avanzada está la cirrosis y lo clasifican como Child A, Child B y Child C. Los pacientes Child A son los pacientes que han empezado recién la cirrosis hepática, que está en una cirrosis inicial. Los Child B, que ya tienen un estadio intermedio, y los Child C, que sí ya están muy avanzados en la enfermedad. Los Child A, en su mayoría, no todos, son los compensados, en los que todavía no tienen sangrado, en los que aún no se forma la ascitis, en los que todavía de repente no desarrollen encefalopatía hepática. Pueden estar conversando normal con nosotros y no tener ningún signo de la cirrosis hepática. En cambio, los pacientes con Child B y Child C ya son los pacientes descompensados, que en algún momento ya han desarrollado ascitis, que ya presentan varices o que ya han presentado algún cuadro de encefalopatía, que las plaquetas ya disminuyeron en la sangre. Hay otras clasificaciones, pero esa es la que más se emplea. Se le va explicando al paciente cómo vamos. Cris, de verdad que 20 puntos para tu exposición, sobre 20. ¿Okay? Y siempre es un placer conversar contigo. De verdad que se nota que este tema te apasiona y lo dominas, que es también lo importante. Y tienes una capacidad de explicarlo muy bien. Yo creo que ahora sí me toca mi parte del cherry para Medi. Para todos nuestros amigos que tienen alguna duda acerca de su hígado, de cómo poder ayudar o cómo entender o cómo comprender esta enfermedad u otra acerca de patologías o enfermedades del hígado, la doctora Cris Rodríguez está con nosotros en Medi. Pueden contactarla a través de nuestra plataforma, de nuestro Messenger, de nuestro WhatsApp, de nuestra página web, de nuestro YouTube, desde nuestro Instagram. Tenemos varias vías y formas por las cuales ustedes pueden contactarse a través de nosotros y siempre vamos a estar haciendo estas charlas gratuitas para ustedes. Lo único que sí les pedimos, por favor, no se olviden, compártanlo y díganle a todas las personas que conozcan que se suscriban para que sigan obteniendo cada vez más información y nosotros sigamos creciendo con cada uno de ustedes y juntos podamos hacer de esto una cosa más bonita. Doctora Cris Rodríguez, yo creo que nos vamos despidiendo. Ha sido realmente un placer tenerla acá en Medi. No sé si tiene algunas palabritas ya para cerrar. No, doctor, muchas gracias. Realmente hablar del hígado es un placer para mí, realmente, y hacer hincapié en todas las personas que nos están escuchando. Lo más importante es prevenir antes que tratar. Hay que tratar en todo lo posible de evitar que un paciente ya llegue a la cirrosis hepática. Y si es que ya la tiene la cirrosis hepática, como dice el dicho, al hecho, pecho. Tenemos que esforzarnos en que esta enfermedad sea de la mejor forma sobrellevada por el paciente y el familiar. Y aquí quería decir algo. Para tratar la cirrosis tenemos que formar un equipo médico, paciente y familiar. Tenemos que trabajar juntos con la familia. Por ejemplo, si es que es un paciente por hígado graso y les damos una dieta especial, de repente el paciente se está esforzando comiendo su pollito sancochado y la familia está comiendo pollo a la brasa. Entonces, este cambio de estilo de vida no dura y entonces no vamos a obtener resultados adecuados con nuestros pacientes. Recuerden que el trabajo en equipo es siempre mejor. Gracias. Mi estimada Cris, lo máximo. Muy bien, chicos, todos nuestros amigos de Medi, ya saben,
compartan, suscriban y nos vemos pronto. Este sábado tenemos a las 7 de la noche una nueva cita con Medi. Su salud para ustedes al instante. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.